Hoy, como les estaba comentando, Licenia, vamos a lanzar un informe, se llama un informe es un informe de panorama sobre la situación de la explotación sexual en Ecuador. Justo estábamos hablando fuera de micrófonos hace un rato que este informe coincidió con justo después de pandemia. Esto es importantísimo, porque sí nos encontramos con que buena parte de la información que recogimos antes de la pandemia cambió por completo. Es decir, la pandemia, yo creo que no les estoy contando nada nuevo, en la vida de todos cambió, la explotación sexual y sus dinámicas también cambiaron post pandemia. Sabemos que hay un mayor rol de las tecnologías, por ejemplo, que no las quiero satanizar en lo más mínimo, por supuesto. Todos estamos viviendo mucho más en los entornos digitales. La agresión sexual hacia los niños, niñas y adolescentes también, tanto en abuso como en explotación, se ha incrementado severamente. Esto por un lado, pero también los niños, niñas y adolescentes que ya eran vulnerables de cierta forma antes de la pandemia. Estamos hablando de población migrante, niños, niñas y adolescentes que estaban en situación de trabajo infantil, que son particularmente vulnerables porque no tienen algunos factores de protección con los que cuentan otros niños, con los que habitualmente de los que estamos acostumbrados a hablar, por ejemplo, en la pandemia, los que estuvieron encerrados en las casas, etcétera. Hay un grupo de niños que nunca estuvieron encerrados. Y todos esos factores de protección, piensen, por ejemplo, la mayoría de los casos que nosotros detectamos son a través de ¿qué? A través de las escuelas, a través de los centros de salud, a través de las comunidades. Durante la pandemia no teníamos esos ojos. Entonces teníamos muchísimos casos que hasta ahora estamos sabiendo, hasta ahora estamos levantando el tapete a ver qué es lo que se barría debajo de eso, y muchos otros niños que se les quitó la protección de un momento a otro y están, por ejemplo, en sitios como plazas de mercado, terminales de transporte, sin la poca protección que tenían antes ya no la tienen. Entonces, todas esas vulnerabilidades que había antes de pandemia se exacerbaron a un punto impresionante. Esto también les comentaba fuera de micrófonos, no es exclusivo de Ecuador. Es decir, Ecuador tiene sus condiciones particulares, socioeconómicas, etcétera, pero esa es una tendencia que estamos viendo en toda la región. Vemos que el hecho de que se exacerben muchísimos riesgos tiene que ver también con las condiciones socioeconómicas de nuestros países, que para nadie son un secreto, que exacerbaron también otros factores que son predisponentes como la pobreza, como la falta de acceso a algunos servicios básicos, algunos flujos migratorios que se complejizaron y se hicieron más irregulares después de la pandemia, en fin. Tenemos un reto mucho más grande. Ecuador siento que está bien preparado, y esto lo vamos a presentar en el informe de esta tarde. Ecuador siento que está preparado y está listo para hacer algunos ajustes para ajustarnos tanto al tema digital como en la industria de viajes y turismo, que es uno de los principales renglones de la economía de Ecuador y en donde también las personas se aprovechan para explotar a niñas, niños y adolescentes. Con este contexto, Fabio, ¿cuál es la situación general, si se puede decir, para que yo sé que no nos va a dar todos los detalles porque va a presentar este informe esta tarde, pero en términos generales, ¿cuál es la situación de los niños, de las niñas, de los adolescentes en el Ecuador? ¿Qué tanto alcance tiene esta problemática en el Ecuador al momento? La persona que le responde a esta pregunta le está diciendo mentiras, porque uno de los principales hallazgos y de lo que queremos mencionar es que no conocemos la dimensión real de la problemática. Uno de los principales hallazgos es que las estadísticas no están. Tenemos estadísticas dispares, no estamos diagnosticando bien la situación, y en las pocas estadísticas que tenemos a través de las autoridades no se están charlando entre sistemas de información. Piensen, por ejemplo, cuando preguntan, bueno, ¿cuántos niños y niñas explotados hay en el Ecuador? Yo le preguntaría, ¿según quién? Porque por supuesto la policía registra las denuncias que recibe, las autoridades de protección de quienes le brindaron alguna atención psicológica, médica, etcétera, la fiscalía de los casos que se abrieron. No sabemos si en el momento en que los abrieron los tipificaron como explotación sexual, o de pronto hay algunos casos de explotación que quedaron tipificados como abuso, como secuestro, etcétera. Entonces tenemos un subregistro impresionante, sabemos por registros anecdóticos cómo sucede, en dónde sucede más o menos, pero estadísticas en este momento no tenemos, y Ecuador tiene un aspecto por mejorar al respecto, porque las pocas estadísticas que tenemos tampoco están adecuadamente desagregadas por sexo, por locación, etcétera. Algo que nos permita hacer un análisis de ese tipo, exacto. Entonces, la dimensión en estos momentos es muy difícil de diagnosticar. Sabemos que por los casos que han llegado y por las denuncias que se han incrementado, la situaón puede estarse agravando. ¿En relación a la pandemia? En relación a la pandemia, sí, sobre todo, por ejemplo, la explotación sexual en línea, lo que nosotros llamamos los materiales de abuso sexual en línea, que son una forma de explotación. Sí sabemos, por ejemplo, que en las cifras que tienen las autoridades ecuatorianas se registró más de un 40% de incremento en los reportes. Sin embargo, esto es según las autoridades ecuatorianas. Nosotros tenemos una información del Cyber Tipline del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, y es una traducción más o menos del centro, que funciona en Estados Unidos, que tiene una línea de reporte de este tipo de materiales. En esta línea registramos un incremento del 200%. Entonces,
pues nos habla, por supuesto, de que hay un incremento, pero también nos está diciendo, si en uno registramos 40 y pico y en el otro registramos más del 200, algo está pasando con esos registros para poder, digamos que más allá de poder decir tenemos tantos, esa información lo que nos ayuda es a saber cómo la vamos a abordar realmente, en dónde están y qué tenemos que hacer exactamente para poderlo contrarrestar. Eso no lo tenemos hoy en día. Y ahora, la investigación que se realizó ha permitido identificar si es que existe o no, que generalmente sucede, la vinculación de este tipo de explotación sexual de las redes y mafias internacionales y nacionales en América Latina. Sí. Es evidente, ¿no? Sí, 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 por supuesto. ¿Ya? ¿En qué niveles se puede identificar ese tipo de infiltración, digamos? Hay dos partes, digamos que en la trata de personas sí hay un mayor involucramiento de las redes del crimen organizado. Crimen organizado, de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre Crimen Organizado, son 2 o más personas que se ponen de acuerdo para cometer un delito. Esto lo digo para que no son estas redes súper elaboradas que nos imaginamos de las películas. Pueden ser algunas redes pequeñas con cierto grado de sofisticación. Tienen una vinculación. Exacto. Algunos de estos, por ejemplo, en los casos de trata de personas, piensen, por ejemplo, salgámonos de los negocios ilícitos. Piensen, por ejemplo, en un negocio ilícito como un hotel. Si ustedes tienen un hotel, tienen sus clientes ya. Si ustedes ponen un restaurante en el hotel, ustedes tienen una vía en donde fácil van a poder lucrarse de los 2 negocios, y así sucesivamente. Las redes criminales hacen lo mismo. Entonces, por ejemplo, hablaba de la trata de personas porque la trata de personas se vale de los flujos irregulares migratorios, de los pasos fronterizos hacia Colombia, hacia Perú, etcétera. Y estas redes que están controlando, ¿solo trata de personas? Por supuesto que no. Controlan rutas, ergo muchas de estas controlan también tráfico de estupefacientes, tráfico de migrantes, muchos negocios criminales en ciertos puntos, también manejan el negocio de la explotación en algunas zonas. Esto, como les digo, no es solo de Ecuador, digamos que forma parte de las dinámicas, claro. Y sí. Pero yo le decía que eran son 2 respuestas diferentes. Porque me gusta ya también llamar la atención sobre el crimen que no es necesariamente organizado. Y es que a veces nos imaginamos esto como algo súper etéreo de la yakuza que vemos en las películas. Los grandes cárteles. Exacto, sí. Latina. Y pasa, por supuesto que pasa. También. Pero está pasando mucho a unos niveles mucho más sencillos y comunitarios. Mire que pasó recién, Fabio, le cuento precisamente sobre este tema. Hoy dictaron prisión preventiva contra una supuesta modelo, influencer, creadora de contenido erótico que al parecer comercializaba pornografía infantil. ¿Cómo hacer para prevenir esto, por ejemplo? ¿Qué deberíamos hacer como ciudadanos, como autoridades a nivel también del Estado, para evitar que los niños sean utilizados y envueltos en este problema del abuso sexual? Ese caso tiene muchos elementos para analizar. Número 1, estamos hablando del caso de una mujer adulta victimizando niños varones. Esto, digamos que es lo extraño, que para muchas personas, y seguramente lo han oído en los comentarios en redes sociales, muchos dicen, no, pero pues se le estaban haciendo un favor. Hay un montón de factores y comentarios asociados a la cultura machista, en donde no ven esto como un problema. Esto para mí es el principal problema de la explotación sexual en general, tanto para víctimas hombres y mujeres, y es que la gente no lo percibe como un problema, no conoce, no sabe que esto existe. Estamos hablando tanto en opinión pública como en casos de muchos funcionarias y funcionarios, sabiendo que esto ha ido mejorando y que en Ecuador está muy bien en comparación al resto de la región, pero la falta de información que tenemos sobre eso y de conocimiento hace que no sepamos cómo prevenirlo. Ahora, este caso en particular sí me gusta llamar la atención de que era un niño. Entonces, fíjense que este caso se detectó de las cuentas en Twitter y todo esto de esta persona, se detectó desde diciembre y la captura se produjo hasta ayer. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuáles son las conversaciones que se están dando alrededor? Entonces ustedes ven todos los comentarios en redes sociales, principalmente de hombres. Fíjense la cultura machista cómo entra a jugar ahí. Pero pues yo hubiera sido muy afortunado, porque además es una mujer atractiva, es una mujer mayor. Ven cómo empiezan a jugar todos esos factores culturales para naturalizar. Exacto. Para mí el principal problema con la explotación sexual, además de todo el cartapacio de inventario de causas que tenemos, es la naturalización. No lo estamos viendo como un problema. Si no lo vemos como un problema, la gente no lo detecta, la gente no lo denuncia y las víctimas no se sienten víctimas. Claro, y eso es lo preocupante. Y ahora existe la legislación desde los estados, políticas públicas, para tratar de evitar que esto siga proliferando, porque evidentemente la organización trabaja de manera subterránea, pero algo se podría hacer para evitar que esto
siga proliferando, porque claro es una que cuestión sí. muy Ahí grande. vuelvo a la respuesta que les estaba dando ahora. Claro, para las organizaciones criminales, la policía hace su trabajo y digamos que hay un trabajo que realizan las autoridades para eso. Este es un caso en donde no hay criminalidad organizada involucrada, o no que se sepa hasta ahora. Leí que parece que están encontrando indicios de una vinculación con algunas redes. Puede que eso no suceda en otros casos similares. Claro. Son personas individuales. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Número uno, pues generar conciencia. Número dos, fíjense, por ejemplo, hay una deuda pendiente que tiene Ecuador en su legislación. En el Código Penal ecuatoriano sí existe el delito de pornografía infantil, sí, y de facilitación de pornografía infantil, claro, pero no está tipificada el porte. Por ejemplo, yo, como me delata mi acento, soy colombiano. Ajá. Entonces yo como ciudadano colombiano llego acá y yo solicito, o yo compro, o a mí me sorprenden con material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes en mi celular, saliendo de acá. No hay una herramienta jurídica que permita judicializar esa conducta. Esa es una deuda pendiente, y fíjense que atacando la demanda es una buena forma de atacar la problemática. Ahora, Fabio, yo le pregunto, en base a su experiencia, ¿cómo una persona puede identificar que un niño, una niña, un adolescente está siendo víctima de abusos sexuales? ¿Y cuántas formas de abuso sexual existen? Porque claro, estamos hablando de la pornografía infantil, pero esa es una. Se producen en otros escenarios. Usted mencionaba hace un momento a través de negocios lícitos, como el turismo, por ejemplo, claro, que lo utilizan como pantalla también para cometer este tipo de delitos. ¿Y cómo se identifican? ¿Y qué pasa con las víctimas? ¿Qué tratamiento deben recibir las víctimas? Lamento esa pregunta en un contexto de radio porque la respuesta sería enorme. Hay muchas tipificaciones en que un niño o una niña adolescente puede ser victimizado en su sexualidad. Una cosa es el abuso. El abuso sexual, como lo conocemos históricamente, es una relación que se da entre una persona adulta y una persona menor de edad en un contexto privado. Piensen en el perfil de la víctima, piensen en los casos que se conocen de una persona cercana a la familia, casi siempre son personas cercanas, sí, al núcleo, cercanas al círculo de protección, en donde se produce una conducta sexual. Eso es un tipo de conducta. Nosotros acá estamos hablando de explotación sexual. La explotación sexual, si bien involucra una conducta de una persona adulta con un niño o niña, involucra además la remuneración o promesa de cualquier tipo de remuneración. Estamos hablando, por eso durante mucho tiempo le llamamos explotación sexual comercial. Ya le estamos dejando de usar el comercial porque el componente en línea como que empieza a desdibujar eso. Y fíjense, por ejemplo, ahora como nosotros, yo digo que la intimidad se volvió pública. En lo normal, salgámonos un momento del tema. Fíjense que claro, ustedes están en un almuerzo delicioso, emplatado lindísimo, ustedes se lo quieren mostrar a alguien, ustedes en tiempo real lo transmiten desde su celular. Toda la intimidad nosotros tenemos capacidad de transmitirla en tiempo real, con alta calidad de producción, desde un dispositivo que cargamos en el bolsillo. Eso está pasando con el abuso. Ese abuso que antes era íntimo, ahora adicional al abuso, estamos hablando de una doble victimización, se está registrando eso a través de fotos, audios, videos, etcétera. Y esto es lo que, perdón que me distraje allí, y esto es lo que se está utilizando hoy, por eso hablamos de materiales de abuso sexual en línea. Entonces, esas son solo algunas de las formas. También existe la explotación sexual en viajes y turismo, que es esto cuando se da en el contexto de aprovecharse de la industria de viajes y turismo y aprovechar a la industria como intermediario. Se habla también de la explotación sexual como finalidad de la trata de personas, en donde hay un componente de captar, trasladar, recibir y acoger, un componente de movimiento. Es decir, son muchas las formas en que un niño o una niña adolescente puede ser explotado en su dignidad sexual. Bueno, los tiempos se nos agotan. ¿Cuándo va a ser la entrega del informe? ¿Dónde? ¿Lo va a hacer público? Gracias, ¿Dónde? les iba a pedir que me diera la oportunidad de difundir un poco sobre eso. El día de hoy a las 2 de la tarde en el auditorio Emilio Uzcategui del Ministerio de Educación, que queda en Avenida Amazonas y Atahualpa. Correcto. Vamos a hacer la presentación, y adicional a eso, para quienes no nos puedan acompañar, permítanme un momento que adicional a eso tenemos una transmisión en vivo del evento. Vamos a tener un Facebook Live para quienes puedan seguirlo en vivo. Les invitamos a seguirlo en la cuenta de @CNII Ecuador. Correcto. En esta cuenta pueden seguir en Facebook Live a través de las 2 de la tarde todo el evento, donde van a participar varias entidades del sector público ecuatoriano, compartiendo sus acciones, compartiendo pues, lo que han hecho, y nosotros vamos a hacer la presentación del informe.